Eh, en este caso vamos a hablar acerca de los grupos electrógenos. Vamos a hablar sobre su instalación, su mantenimiento y cómo se conecta hacia la red eléctrica. Introducción. Un grupo electrógeno es una máquina rotativa que acciona un generador eléctrico usando un motor de combustión interna. Se suelen utilizar para trabajos en zonas donde se dispone de una fuente permanente de energía eléctrica o como equipos de emergencia, cortes de fluido eléctrico. Esto quiere decir que un grupo electrógeno viene a ser como una energía de emergencia en, en sitios donde no se puede cortar la energía, como puede ser en hospitales, en albergues, universidades, centros educativos, embarcaciones, eh, campos militares, entre otros, y también en zonas de lo que sería minería. Grupo electrógeno de diésel, ideales para potencias superiores a 5 kilovoltios y para un uso intensivo. Se usa a menudo en talleres, lugares remotos, etc. Como ya decíamos, se clasifican por su motor. Hay motores que funcionen a gasolina, a diésel y a gas natural. En este caso, el grupo electrógeno que se va a utilizar va a ser consumido por diésel. Tenemos sus ventajas y desventajas. Las ventajas que vendría a ser suministro eléctrico garantizado. Esto significa en caso de que no dispongamos de la energía de la red, ya que se haya cortado por algún problema. Eso. También tenemos evita daños, mayor seguridad y rentabilidad. Como sus ventajas tenemos mantenimiento continuo, que tiene que estar periódicamente revisando todos sus elementos, que no haya ninguna falla. El elevado costo de adquisición e instalación, ya que es una máquina que no muchos pueden tener en sus hogares. Esto viene a ser un poco más costoso. También tenemos una de las desventajas es que a mayor altitud sobre metros sobre el nivel del mar, de instalación, mayor riesgo de aislamiento. Esto también tiene que ver eh, por, por el aire, que en unos lugares es más cálido y en otros lugares la temperatura es muy baja, ya que una máquina, si es instalada a menor eh, metro sobre el nivel del mar, va a tener un mejor rendimiento que un equipo que esté instalado a mayor altura. Los tipos de generadores se clasifican de modo stand-by. Este tipo de planta eléctrica de grupo electrógeno es capaz de proporcionar energía de respaldo de emergencia. En la clasificación de la placa de identificación por la duración de una interrupción. La clasificación de espera normal no es para usar en aplicaciones paralelas. Por ejemplo, un grupo electrógeno de reserva de 3 megabytes proporciona energía durante la interrupción. Debería ejecutarse durante hasta 500 horas por año y tendría un factor de carga promedio de 2.1 megawatts. También tenemos lo que es el continuo. En esta clasificación, el grupo electrógeno puede proporcionar energía a una carga no variable durante un número ilimitado de horas por año. La clasificación está diseñada para proporcionar el 100% de la potencia de la placa y 100% de tiempo y el 100% de horas de funcionamiento. Las aplicaciones típicas de clasificación continua
incluyen carga base en paralelo con las operaciones de red y cogeneración. Y abajo tenemos un diagrama en lo que vendría a ser el continuo. Y también tenemos el prime, que sería los generadores de potencia prime deben usarse en aplicaciones donde el usuario no compra energía de una empresa de servicios públicos. Las aplicaciones de energía prime se dividen en categorías distintas, en que puede ser tiempo de ejecución indefinido y tiempo de ejecución limitado. Y por otra parte tenemos los generadores abiertos. La diferencia principal que tienen con los cerrados es que no poseen capot, de forma que sus componentes quedan al aire libre, es decir, expuestos. Vienen en tamaños diferentes, dependiendo de la potencia que tengan. Lugares en los que se puede instalar jardines, obras civiles, sembradíos, campos abiertos en general. Y por otro lado tenemos lo que es un generador cerrado. Capacidad de insonorización, lo que hace que su nivel de ruido sea hasta un 80% más bajo en otros generadores eléctricos. Lo que hace realmente bueno a los generadores cerrados es que su uso en hogares con niños y mascotas es muy factible. Por un lado, el ruido es menor y además, si no tiene los componentes expuestos, no existe posibilidad de que ningún ser vivo se haga daño por colocarse peligrosamente cerca de él. Esto quiere decir que un generador cerrado brinda protecciones, ya que si es que un niño intente meterse a estos generadores, si es que fuese abierto, podría sufrir, tendría un alto riesgo de sufrir accidentes. Y una de las partes más importantes es lo que aísla el ruido. Baja hasta un 80% los decibeles del ruido, ya que sabemos que en ciudades eh, esto de lo que viene a ser un ruido excesivo eh, tiene problemas con las personas que circulan a su alrededor, y también esto es penado por la ley. Entonces se basa bajo unas ciertas reglas para que el nivel del ruido sea lo más mínimo posible. Y a continuación tenemos los grupos electrógenos para hospitales. En esto nos va a aclarar más nuestro compañero Alexis. ¿Sigues tú? Bueno, grupos de electrógenos para hospitales. El costo que puede tener un apagón de unos pocos minutos en un hospital puede medirse en términos económicos, pero el coste más alto, el de la seguridad de los pacientes, no se puede medir en millones de dólares o euros. Los hospitales y centros de emergencias requieren grupos de electrógenos infalibles, un suministro de emergencia que garantice la continuidad eléctrica ante cualquier fallo de red. De ella depende el funcionamiento de los equipos quirúrgicos, la monitorización de los pacientes o de la medicación. En el caso de que se produzca un corte en la red de distribución de energía, los grupos de electrógenos deben ofrecer todas las garantías de que arrancan en tiempo para que apenas afecte a la actividad en quirófanos, bancos de pruebas, laboratorios o plantas de hospitalización. Siguiente. Bueno, este tipo de proyectos suelen caracterizarse por destinar los grupos electrógenos para su uso de emergencia ante hipotéticos
cortes de suministro en la red eléctrica. Exigir la garantía de suministro de energía ante dichos fallos sin margen de error. Garantizar elevadas autonomías ante posibles fallos. El ruido es un agente sumamente crítico que debe minimizarse drásticamente. Siguiente. Los grupos de electrógenos para las aplicaciones en ámbitos hospitalarios se caracterizan por ser versátiles en su funcionamiento y prestaciones, ofrecer una óptima calidad y absoluta fiabilidad en el funcionamiento, ofrecer un óptimo servicio con mínimos costes o labores de mantenimiento de la máquina, garantizar elevadas autonomías y un suministro de energía sostenido a constante, si así fuera requerido, prestar un diseño robusto y consistente, proporcionar niveles de proporcionar niveles de insonorización bajos, presentar altos índices de personalización de la máquina. Siguiente. Los grupos insonorizados. Los grupos de electrógenos abiertos de la gama de la industria Dagartech incluyen como equipamiento de serie. El siguiente, unas características de los grupos insonorizados. Las características son carrocería insonorizada, galvanizada y pintada, motor a diésel de 1500 a 1800 RPM, refrigerado por agua, alternador de 12 hilos con regulación electrónica, escape de gases industrial, Z de emergencia con acceso mecanizado exterior, protección de partes calientes y móviles, protección magnetotérmica, depósito de combustible metálico de gran autonomía, boca de llenado de depósito exterior con llave, registro de limpieza, cargador de batería, batería sin mantenimiento o desconectador, placa de control digital, arranque automático manual y señal, mercado C. Sí. Instalación, montaje. Soportar el peso estático del equipo y resistir cualquier tipo de esfuerzo o vibraciones. Ser firme y estable para evitar las distorsiones que pueden afectar la alineación del equipo. Absorber las vibraciones producidas por las partes móviles. Descarga. Para descargar los puntos electrógenos en las condiciones óptimas de seguridad y eficacia. Máquinas o equipos de elevación apropiados para los trabajos que se vaya a realizar. Posiciones correctas de la eslinga en la anilla de elevación central o de los brazos elevadores por los pasos de horquilla previstos para esta operación. Un suelo que pueda resistir la descarga del grupo y de su máquina de elevación. En caso contrario, colocar de forma estable maderos con la suficiente resistencia. Ejemplo de material que debe utilizarse: grúa, eslingas, vigüeta de elevación, gancho de seguridad, grilletes, carretilla elevadora. Traslado del grupo. En todos los desplazamientos del grupo debe usarse material adecuado, eslingas, carretillas, etc. Y conocer los elementos
del grupo que permitan este desplazamiento, como se puede ver en las imágenes. Conexión de potencia. Al abrir la compuerta del acceso de la parte de potencia, pasar los cables de potencia por la trampilla de acceso al cuarto de potencia del grupo electrógeno. Conectar los cables de potencia a las barras. Como pueden ver ahí, un neutro, línea 0, línea 1, línea 2, línea 3, o neutro 2 RST. Como conectar los cables de potencia al uso, respetando la correspondencia de las fases y del neutro. Instalación de la batería. Instale la batería junto al motor de arranque eléctrico. Los cables se conectarán directamente desde los bornes de la batería a los del motor de arranque. La primera norma que se debe respetar consiste en asegurarse de la correspondencia de las polaridades entre la batería y el motor de arranque. Conexión a tierra. La conexión a tierra. Para activar la protección frente a las descargas eléctricas es necesario conectar al grupo electrógeno a tierra. Para ello, utilice un hilo de cobre de 25 milímetros cuadrados, mínimo para un cable desnudo, y 16 milímetros cuadrados para un cable aislado. Conectando a la toma de tierra del grupo electrógeno y a una pica de tierra de acero galvanizado, clavado verticalmente en el suelo. Usar ropa adecuada. Al usar ropa adecuada, evitar el uso de ropa suelta y utilizar los equipos de seguridad adecuados según el tipo de trabajo. Usar el equipamiento de protección para brazos, oídos y ojos. Usar los guantes al trabajar con inhibidores anticongelantes, electrolito de baterías, filtros de aceite, etc. Proteger los oídos con protectores auditivos. Utilizar zapatos de seguridad cuando se trabaja con equipos pesados. El manejo seguro de las máquinas requiere toda la atención del operador. Este tipo de ropa se usa para todo tipo de instalación de los generadores. Siguiente. Bien, una vez ya que tenemos ya instalados el generador, también hay que tener en cuenta una parte que es muy esencial, que es el mantenimiento. Eh, a continuación va a hablar, Pablo nos va a hablar acerca del tipo de mantenimiento que se debe realizar a este tipo de grupos electrógenos. Sí, amigo, ¿me puedes ayudar compartiendo de nuevo la pantalla? Se me puso la pantalla en negra, no sé por qué.
Bueno, el mantenimiento que se le va a realizar a nuestro grupo electrógeno va a ser un mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño va a tener que contratar a un especialista, o si es que él mismo ya es un especialista, lo puede realizar. Este mantenimiento consiste en hacer distintas acciones para conservar el equipo y la instalación en óptimas condiciones y evitar daños más graves. Siguiente. Una ayuda para realizar este tipo de mantenimiento es tener una lista como la que podemos ver en pantalla, en la que está chequeo, elementos a chequear y la frecuencia con la que se realizará. Por ejemplo, tenemos la limpieza externa del equipo, antes y después de utilizar el equipo. Es decir, que esta limpieza se la dará siempre, ya que es muy importante que el área en la que se encuentra nuestro equipo debe estar totalmente limpia, sin polvo, agua, humedad y otras cosas. Y también, como pueden ver, comprobar la ventilación y el calentamiento y todo lo que está en pantalla. Siguiente. Siguiente. Ya, el mantenimiento del motor. Para el mantenimiento del motor tenemos que verificar el aceite, que lo hacemos con una varilla que es para medir el nivel en la cual podemos ver que hay un espacio entre el nivel mínimo y el nivel máximo. El nivel debe estar entre estos dos, entre este espacio. No debe estar ni por debajo del mínimo ni por encima del nivel máximo. Siempre debe mantenerse el nivel de aceite en ese rango. El cambio de aceite. Hay que apoyar el generador eléctrico levemente inclinado sobre una superficie preparada y mantener el tornillo purgador de aceite hacia abajo. Abrir el tornillo para el llenado de aceite. Hay que abrir el tornillo purgador de aceite y evacuar el aceite del motor en un recipiente. Puede ser en un balde, una caneca o lo que se tenga, con tal que no sea muy pequeño para evitar derrame. Una vez que el aceite ya haya salido, hay que cerrar el tornillo purgador, volver a colocar el generador eléctrico en posición estándar, después agregar el aceite del motor hasta la marca máximo, hasta la marca max de la varilla del nivel de aceite. También tenemos que deshacernos del aceite que ya está usado, pero adecuadamente, no hay que arrojarlo en ríos o en algún otro lado que pueda contaminar. El aceite del motor debe cambiarse con el motor en caliente por el funcionamiento. Y un dato es que hay que revisar el manual del equipo, ya que nos va a indicar qué tipo de aceite va a utilizar. No se lo puede poner cualquiera. El cambio de filtros. Hay que limpiar las sujeciones del filtro para que no caiga suciedad dentro al instalar el nuevo filtro. Dar el filtro, llenar los filtros o el filtro nuevo con aceite del motor. Después fijar el filtro, arrancar el motor y validar que no existan fugas de aceite alrededor del filtro. Añadir más aceite de ser necesario y poner a funcionar el motor a temperatura normal. La inspección y cambio del filtro de aire. Los filtros de aire tienden a tener señalado cuando hay que cambiar el filtro. El nivel de suciedad del filtro del aire de admisión depende del tamaño del filtro y de la concentración del polvo en el aire. Se recomienda cambiar cada 6 meses, pero si la concentración del polvo y otros agentes externos es alta, se debe inspeccionar y cambiar con mayor frecuencia. Esto quiere decir que si donde se encuentra nuestro equipo hay mayor presencia de polvo u otras suciedades, se debe hacer inspecciones más seguidas y tal vez el cambio del filtro también un poco más seguido. La inspección del sistema de refrigeración. Este sistema debe llenarse con un refrigerante que resguarde el motor contra la congelación, si es que aplica, y contra la corrosión interna.
debido a que los aditivos de anticorrosión se debilitan con el tiempo. Y un dato también, el refrigerante está dentro del mantenimiento, dentro del manual, perdón. Tienen que chequear el manual para asegurarse de qué refrigerante puede utilizar. Y al sustituir el refrigerante, el sistema de refrigeración debe lavarse. Siguiente. La sustitución o limpieza del filtro de combustible. Hay que verificar si el filtro del generador requiere limpieza o un cambio. Y si es en ambos casos, soltar las fijaciones del filtro, evitando que ingrese algún agente como el polvo o alguna otra suciedad al sistema de inyección. Y si es que solamente hay que limpiar el filtro, hay que retirar del equipo y lavarlo con un detergente que no sea abrasivo y secarlo muy bien. Al momento de instalar el filtro, ya sea el nuevo o el que está limpio, lubricar la junta con un poco, lubrique la junta con un poco de aceite. Enroscar el filtro, purgue el sistema de combustible y desechar el filtro viejo, en caso de que haya sido cambiado. El mantenimiento del alternador. Para esto vamos a hacer una revisión de los devanados. Se puede verificar el estado de los devanados al medir la resistencia del aislamiento a tierra de la carcasa de la máquina. Respecto a tierra, esta resistencia se trastorna cuando existe suciedad o humedad en los devanados, por lo que la medición de aislamiento del generador señalará el estado del devanado. La herramienta de medición directa que vamos a utilizar aquí es un megómetro, o también conocido como Megger. Con la medida, para coger la medida se conecta el polo positivo del Megger a uno de los bornes del motor y el polo negativo a la masa metálica. Luego se lee directamente la resistencia de aislamiento. Ya le pasó a este compañero. Ya. Inspección de los cojinetes. Hay que comprobar el desgaste o la pérdida de aceite en los cojinetes y reemplazarlos si es que es necesario, es decir, si es que ya están desgastados y si es que su vida útil ya terminó. Se debe validar periódicamente si los cojinetes se recalientan o producen ruidos excesivos durante su funcionamiento. En caso de vibraciones excesivas, desgastes o pérdida de grasa, estos deberán ser reemplazados. Y como dato, tenemos que los cojinetes deben cambiarse luego de las 40.000 horas de servicio. El mantenimiento de la bujía de encendido. Las bujías de encendido deben ser revisadas después de las 20 horas de servicio. Hay que controlar que la bujía de encendido se encuentre totalmente limpia. En caso contrario, debe limpiarse con un cepillo que tenga hilos de cobre, que no sea otro cepillo, sino uno de hilos de cobre. Luego debemos comprobar que la bujía, esté limpia cada 50 horas de servicio. Para realizar esto se debe desmontar el enchufe de la bujía de encendido girándolo. Se retira la bujía de encendido utilizando la llave adecuada, es decir, dependiendo del tamaño de la bujía. Y finalmente el montaje se realiza siguiendo el mismo orden, pero con los pasos a la inversa. Bien, una vez que ya se haya realizado su respectiva instalación, el mantenimiento que se tiene que dar al grupo electrógeno, y la parte más importante, lo que vendría a ser es
tablero de transferencia automática. Este tablero de transferencia automática está instalado en un cuarto de máquinas, donde se encuentra el grupo electrógeno y un tablero de control. Lo que vendría a ser este tablero de control vendría a ser lo siguiente. Es un dispositivo que permite, ante la falla del suministro de energía eléctrica externa, poner en marcha la planta eléctrica de respaldo. Este dispositivo hace que se activen los contactores o breakers motorizados correspondiente a la entrada de emergencia y dar energía desde la planta eléctrica, luego de cumplir con las pautas de encendido previstos para el mismo. El tablero de transferencia automática realiza la siguiente serie de acciones cronológicamente ante una falla eléctrica, en función de poner en marcha el grupo electrógeno. 1. Comportamiento frente a una falla de energía externa. Esto quiere decir si es que tenemos una falla de un corte de energía o a su vez tenemos pérdida de una de las tres líneas, vendrían a activarse el grupo electrógeno. Arranque del motor, transferencia de cargas, espera de normalización de una red externa, reconexión a una red externa, finalización de maniobra y reconexión a una red externa. El tablero de transferencia automática incluye un pulsador que permite realizar un encendido del motor sin realizar ninguna operación de transferencia de cargas eléctricas. Es útil para hacer un test manual periódico de estado del motor, para detectar anomalías en el mismo y sin saber que se dispone de normal funcionamiento del mismo, cuando sea solicitado por una transferencia automática. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que vendría a ser el tablero de transferencia. Y por otro lado tenemos otra imagen en la que nos indica para poder entender más cómo funciona. Como podemos ver en la primera posición tenemos que la carga, en este caso un hospital, su energía está siendo consumida por una alimentación normal. Esto vendría a ser por una empresa eléctrica pública. Y por otro lado tenemos la alimentación de emergencia, lo que vendría a ser nuestro grupo electrógeno. Si es que tenemos una falla en la red pública, automáticamente volveríamos a restaurar la línea de producción por parte de nuestro grupo electrógeno. Y esto se hace básicamente por el tablero de transferencias, haciendo un circuito. Entonces, esto se realiza automáticamente. Y a la misma vez, si es que la energía de la red ya retorna, entonces desactivaríamos nuestro grupo electrógeno y volvería a su funcionamiento por medio de la red de dicha empresa. Y para ser más claros, tenemos el diagrama en lo que se puede explicar mucho mejor. Por una parte tenemos lo que es el circuito de fuerza. Tenemos nuestras tres líneas que vienen de la red eléctrica de cualquier empresa que pueda ser. Y por otra parte tenemos nuestra energía que va a ser generada por el grupo electrógeno. Este va a funcionar después de que exista una falla en la red eléctrica pública. Y por último tenemos nuestra carga de consumo que está representada con un motor. Esto viene a ser lo que es, en este caso, un hospital. Activamos los disyuntores. Bien. También tenemos por otro lado lo que es el circuito de mando.
Este circuito de mando va a ser alimentado por una batería de 24 voltios. ¿Por qué de 24 voltios y no a 120? Pues si es que está conectado a 120 de la empresa eléctrica y si es que este sufre un daño, una falla y tenemos una pérdida de las líneas, de igual manera no vamos a tener energía aquí, ya que se recomienda utilizar una batería y va a ser alimentada, en este caso puede ser de la empresa pública normalmente, ya que una batería almacena su energía y puede ser utilizada después de un tiempo. ¿Cómo funciona esto? Podemos aquí simular que tenemos la energía que ingresa de cualquier empresa y si es que tenemos una falla en una de las líneas, este fusible detector de fase nos va a mandar una señal, abrir unos contactos y hacer que funcione por medio del grupo electrógeno. Entonces, en este caso, por el momento está funcionando normalmente por la energía de cualquier empresa que suministre. Es decir, si es que tenemos una falla en una línea, aquí se puso un pulsador para simular un corte de falla. Ya puede ser por un desbalance de cargas o por cualquier otra cosa que haya pasado. Cortamos la energía de la empresa pública y por medio de un timer se va a activar para dar paso a ser suministrada por el grupo electrógeno. También hay que tener en cuenta que no todos los equipos van a ser activados al mismo tiempo, ya que si es que esto ocurriría, tendríamos una sobrecarga y sería un problema. Entonces, lo que se recomienda es primeramente activar los equipos que sean más útiles. En este caso puede ser activar las bombas contra incendios y también puede ser los equipos quirúrgicos y podríamos dejar al último lo que serían las luces. Ya tenemos de nuevo energía en el hospital y una vez que se haya realizado el mantenimiento, es decir, la reparación de dicha línea, este empezará a funcionar y se desactivará lo que es nuestro grupo electrógeno y el hospital será consumido por la energía de la empresa pública. Y tenemos aquí la restauración de la energía. Y a su vez, si es que tenemos una falla en un generador eléctrico que se haya cortado las tres líneas de energía, vendría a ser lo mismo. Se corta la energía por cualquier problema que haya pasado y después de un tiempo volvería a entregar energía al hospital por medio de la planta eléctrica de emergencia. Esperamos a que se reactive y también hay que tener en cuenta que los relevadores, los timers que se están utilizando son a 24 voltios de corriente continua. Ya tenemos nuestra energía por el generador y volvemos a restaurar la energía y se cortará la energía del grupo electrógeno y a la misma vez tenemos energía de la empresa pública. Hay que tener en cuenta que este cambio se lo hace inmediatamente y así es como funcionaría este circuito, lo que vendría a ser el tablero de transferencia automática. Bien. Un dato adicional, ¿ya terminaste?
Discúlpame. Sí, Ya. Un dato adicional que debemos tener muy en cuenta es que en el lugar en el que vamos a instalar nuestro equipo, este debe tener un poco de espacio. Es decir, que como mínimo de la pared a nuestro equipo debe quedar 1 metro, como lo más mínimo. ¿Por qué? Porque también se necesita espacio para que el personal trabaje durante la instalación y también para dar el mantenimiento adecuado. Unos consejos de la limpieza del equipo es que se puede hacer con algún paño o con algún compresor, pero con una presión de aire baja. No es recomendable utilizar una presión fuerte. También no limpiar con productos de limpieza caseros, como los que es para trapear el suelo o esas cosas, ya que estos pueden dañar las piezas de plástico del aparato o también algunas piezas de metal. Y en sí, puede ser dañino para cualquier otra pieza. Y mantener siempre esa área lo más limpio posible para evitar daños en nuestro equipo. Gracias. bien, lo que también hay que tener en cuenta que nos referimos al mantenimiento es que hay que hacer una planificación, es decir, tenemos que realizar una hoja y detallar el día que se va a realizar, el personal y la hora para ya, es decir, para tener ya claramente lo que se va a hacer y para advertir, en este caso al edificio, que se va a cortar la energía por un instante, si es que el caso lo requiere. También se debe de llevar una hoja donde tenemos que llenar datos como es el voltaje, la corriente, la potencia, la frecuencia a lo que se está trabajando. Una vez llenado todos estos datos, se realiza el correspondiente mantenimiento y de la misma manera tenemos que llenar todos los datos con los valores que nos marque. Y como conclusiones tenemos que existen normas establecidas, obligatorio cumplimiento, y en este sentido las autoridades exponentes deben ser cada una vez más exigentes en la tarea de hacer cumplir lo que se está legislando. Como dice, todos estas instalaciones se rigen bajo normas, como puede ser la ISO, la NEMA, la INEN, que regulan para el correcto funcionamiento. Es decir, que se debe seguir ciertas normas para poder hacer esta instalación, ya que si es que no se sigue estas normas, no se puede, ¿cómo se podría decir? No tendría la aprobación de ciertos fiscalizadores. También tenemos que las entidades propietarias de grupos electrógenos responden por un cuidado y mantenimiento del equipo. Igualmente deben ser garantizadas por los operarios, estén debidamente preparados para esta tarea. Tenemos que el personal que vaya a hacer el mantenimiento, la instalación, tiene que ser un personal capacitado para cualquier falla que se pueda suscitar. También hay que tener en cuenta el porcentaje de pérdidas. El porcentaje de pérdidas en el voltaje tenemos un máximo de hasta el 5% que se puede tener de pérdidas. Y también lo que es importante es el porcentaje de la frecuencia que no tiene que sobrepasar el 3%, ya que se está hablando de equipos hospitalarios que son equipos más electrónicos y en este caso al ser equipos electrónicos vienen a causar fallos en la red como distorsiones armónicos, lo que produciría que los equipos se dañen.
Lo que hasta un aceptable creo es hasta el tercer armónico. Si es que ya existe el porcentaje más alto, en este caso puede haber el séptimo armónico, ya vendría a dañar los equipos hospitalarios más fácilmente. Y también tenemos como recomendaciones tener siempre un plan de mantenimiento, como ya se había dicho, donde se detalla todo el procedimiento a seguir. Asimismo, se debe tomar en cuenta una hoja que describa que se realizó, y se recomienda presentar atención a dos características claves de los paneles de control a la hora de comprar un grupo electrógeno de expansiva y la flexibilidad. Y un dato muy importante es que hay que tener todos los datos para poder instalar este grupo de electrógenos. También existe lo que vendría a ser el dimensionamiento del grupo, pero eso no le detallamos en esta presentación para no tratar de hacer mucho más largo. Se tomó los temas más principales que pueden ser. Y bien, esto sería todo en lo que serían los grupos electrógenos instalados en sitios estratégicos, como en este caso sería un hospital. Espero que les haya servido de ayuda, si haya entendido muy bien. Y eso sería todo. Hasta luego.